Hola mis amados hermanos, buenos días, que Dios les bendiga y que tengan, hoy sea el anticipo o este momento sea el anticipo de un día lleno de gozo, lleno de bendiciones y no solo de un día, sino de toda la semana, de lo que resta y de lo que resta del mes. La palabra de Dios nos recuerda que Dios hizo el día para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en él, y tenemos tantos motivos para alegrarnos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, principalmente por esta salvación tan grande. El día de hoy quiero compartir una situación que se da en la Biblia que nos comprueba cuán exacta, verídica y profética es la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, en el capítulo 7, nos habla de Jesús como el sacerdote del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. Y esto es el cumplimiento profético de lo que el libro de Génesis nos relata en el capítulo número 13, relacionado con Melquisedec y Abraham. Pero hay mucho más en esta figura o en esta designación de Jesús como el sumo sacerdote del nuevo pacto según el orden de Melquisedec, que nos comprueban que la Biblia es absolutamente verdad y se cumple en todo lo que la palabra de Dios especifica. La Biblia, como ustedes saben, se divide en dos pactos: el antiguo pacto, que tenía su máxima expresión en el sacerdocio arónico, y el nuevo pacto, que tiene su máxima expresión en Jesús. El sacerdocio según el orden de Melquisedec, según lo anuncia la palabra en el Salmo 110, versículo 4, y nos lo reafirma en Hebreos capítulo 5, versículo 6, Hebreos 5:10 y también en Hebreos 7. Ahora bien, cuando cambia el pacto, debe haber un cambio de sacerdocio, como de hecho lo hubo. Pero si hay un cambio de sacerdocio, ese cambio del sacerdocio debería ser mediante un reconocimiento, una transferencia, una bendición del viejo sacerdocio al nuevo, del sacerdocio de Aarón al sacerdocio del Mesías, según lo establece la palabra en Éxodo capítulo 29, versículo 1, y en Éxodo capítulo 29 y versículo 4. Y resulta curioso que la palabra de Dios nos hable de una transferencia del sacerdocio, de un reconocimiento del viejo sacerdocio al nuevo, cuando todos los fariseos y los levitas del tiempo de Jesús, que formaban parte del Sanedrín y del culto del templo, rechazaron absolutamente a Jesús, lo condenaron y lo crucificaron. Entonces, ¿cómo se da ese cambio de sacerdocio? ¿Cuándo cambia ese sacerdocio? Pues como la Biblia es perfecta, resulta que también el reconocimiento de un nuevo sacerdocio se iniciaba con el ungimiento, con el lavamiento del nuevo sacerdote en las aguas de la purificación. Y en el caso de Jesús lo hubo. Resulta que Juan el Bautista era nacido de la línea de Aarón y por lo tanto un sacerdocio del sacerdocio arónico, y el único sacerdote de la historia del sacerdocio cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel en el santuario del templo, en el lugar santo y durante el ministerio sacerdotal, como nos lo enseña la palabra en Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. El misterio más alto del sumo sacerdote era limpiar a las personas de sus pecados, y Juan el Bautista en las aguas del Jordán bautizaba a las personas para el lavamiento de sus pecados, y recordemos que Jesús llegó con Juan el Bautista para pedir ser bautizado, para cumplir de esa manera con lo que estaba escrito, con la ley. Y Juan el Bautista, por las características, por su línea de descendencia, por su oficio y porque era un sacerdote del sacerdocio arónico, y la forma en la que fue anunciado su nacimiento
fue el más puro y el más alto de los sacerdotes de Israel, un verdadero representante del sacerdocio arónico. Así que el ministerio de Jesús, su sacerdocio comienza con Juan, cuando los dos sacerdotes están de pie en el río Jordán Juan el Bautista bautiza a Jesús. Es el lugar de los finales del sacerdocio arónico y el comienzo del sacerdocio según el orden de Melquisedec de nuestro Señor Jesucristo. Los dos sacerdotes de los dos pactos haciendo la transferencia, haciendo la unción del nuevo sacerdocio. Y el antiguo sacerdocio de esa cuenta da testimonio del nuevo y declara que es un sacerdocio mayor. El sacerdocio arónico comenzó con agua cuando Moisés lavó a Aarón en las aguas de la purificación, y otra vez comienza con agua el nuevo sacerdocio cuando Aarón, representando en Juan el Bautista ese sacerdocio, sumerge al Mesías en las aguas del Jordán, y de esa manera comienza el sacerdocio del Mesías para que pudiéramos ser salvos. Recordemos que Jesús presenta la sangre del Cordero delante del Padre para el perdón de nuestros pecados. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de la expiación, que era un sacrificio que estaba prescrito también en el Antiguo Testamento. Esto nos da una lección. O varias lecciones que son importantes que usted y yo aprendamos. La primera es que el día de hoy estamos bajo un mejor pacto y bajo un mejor sacerdocio, que es el pacto de la gracia y es el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Cristo, nuestro, según el orden de Melquisedec, número 1. Número 2, vemos que 2000 años antes de que Jesús viniera a la tierra en su ministerio terrenal, todos los aspectos de su vida estaban considerados en el Antiguo Testamento, de tal manera que el Nuevo Testamento solo se entiende perfectamente, completamente a la luz del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento se completa con el Nuevo Testamento, de tal manera que usted y yo necesitamos conocer ambos testamentos y conocerlos bien, de tal manera que conozcamos perfectamente a Dios y con ello la vida eterna, como dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo 3. La vida eterna es que conozcamos al Padre y a Jesucristo. Así que no solo seamos agradecidos con lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, de salvarnos, de restaurarnos, de trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de la luz del mundo, a la vida eterna, de la condenación a la vida eterna, sino que también amemos, valoremos y apreciemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, y la verdad que no cambia, la verdad que permanece a través de los años, a través de las épocas, a través de las culturas, a través de todas las edades. Y en tercer lugar, que tengamos una plena confianza y una plena certeza de que todo lo profético de la Biblia se va a cumplir. La palabra de Dios es por lo menos un 25% de ella profética, y resulta que ya de ese 25%, más o menos el 20% ya se cumplió en el pasado, y lo que resta se cumplirá. La palabra dice, Jesús mismo nos dice que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que necesitamos amar la palabra de Dios en sus dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es un error que se comete en muchos lugares, de decirle a las personas que ya no tienen que leer el Antiguo Testamento porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y entonces solo hay que leer el Nuevo Testamento. La palabra de Dios claramente, y Jesús nos dice que toda la Escritura
Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para confrontar, y además es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que se trata de conocer toda la palabra de Dios y de conocerla muy bien, porque esa es la vida eterna. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un bendecido lunes, una bendecida semana, y si Dios lo permite, el día de mañana estaremos compartiendo otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.